Viendo muchas veces en las que yo no era el dueño de mi destino, sino que más bien pues iba buscando lo que era mejor y donde me sentía mejor. Saltaste al vacío, entre comillas, pero te atreviste a salir de tu zona de confort y salió bien, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que es the business of business is people. Lo que haces es dar confianza a cada persona con la que estás. Si tú mejoras un 1% cada día, al final del año, 37 veces habrás mejorado ese algo. La motivación no puedes confiar en ella, porque la motivación es muy fluctuante. Pero que tuviste la oportunidad de conocer a Richard Thaler. ¿Cómo fue conocerle? Yo, aprovechando que estaba con una persona que para mí es un sabio, le dije, oye, ¿qué consejo le das en su vida para que su matrimonio sea feliz? Y entonces se quedó así pensando y dice, te voy a dar 2 consejos. El primero dice, nunca aparentes estar más feliz que tu esposa. Y el segundo consejo dice, nunca discutas sobre situaciones hipotéticas. ¿Cuál es un hábito fundamental para tu crecimiento personal? No vivir la vida que otros piensan que debes vivir, sino vivir la que tú quieres vivir. Al final, haz lo que se te da bien. Ser capaz de vivir con el ego, convértelo un poquito, ¿no? Es decir, vamos a construir de nuevo, pues deja los tirantes, el pañuelo y poder construir. Julián Rincón aplica el método científico para humanizar la banca. Cómo pasar de la banca de inversión a liderar el equipo de ciencias del comportamiento más grande del mundo. Somos Borja y Paula y esto es Caer de Pie. Bienvenido, Julián. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y queríamos empezar con algo que nos llama mucho la atención sobre ti. Y identificamos que el cambio es un elemento interesante a analizar en tu vida, pero también en las ciencias del comportamiento. En tu caso, pasas de tener una carrera relativamente clásica dentro de la banca e introducirte en temas totalmente disruptivos y ser pionero mundialmente en las ciencias del comportamiento. Una temática que a día de hoy no encuentras en muchas empresas. Y además, para añadirle complejidad, tienes la valentía, ¿no?, de salir de tu zona de confort y mudarte a un país como es México, un país emergente, ¿no?, y intentar replicar, ¿no?, el éxito que ya tuviste, ¿no? Esta sincronía entre lo que predicas y lo que has vivido, ¿fue resultado de una estrategia consciente o fruto de una evolución natural y más inconsciente? O sea, yo creo que puede quedar muy bien decir que esto lo hago previsto, ¿no? Como decía Steve Jobs, que mirando hacia atrás juntas los puntos, pero yo creo que realmente sería como la falacia de la narrativa de intentar justificar cosas que han ido pasando y muchas veces fuera de mi control. Uh-huh. O sea, como tú dices, empecé con una carrera más tradicional, muy enfocada al mundo financiero, que también es verdad que cuando empecé en ese mundo tampoco era vocacional, sino era más bien porque dentro de las carreras en mi época pues era o derecho o económicas, ¿no? Uh-huh. Básicamente, salvo que fueras muy vocacional con medicina o con alguna otra cosa, o que tu padre tuviese un negocio. En mi caso, mi padre era funcionario, con lo cual por ese lado nada. Mi madre era ama de casa, con lo cual tampoco había ninguna vocación que me llamara. Y entonces era pues, ¿qué carrera me va a proporcionar mejores salidas profesionales? Y entonces en ese momento era administración y dirección de empresas. Y a partir de ahí continué pues, un máster después para fortalecer ese perfil. Y luego después el qué, pues luego, ¿dónde intentas trabajar? O en un Big Four o en alguna gran empresa o un gran banco, ¿no? Tuve la suerte de empezar en BVA y a partir de ahí pues también seguí estudiando. Y luego ya la vida dentro del mundo de la empresa pues da muchas vueltas. O sea, hay veces que estás en el candelero, ¿no? O en una Uh-huh. gran área donde tienes un reconocimiento, con un gran líder a lo mejor que puede tirar de ti, o en otros sitios te puedes estancar porque es una área que crece menos. Y en mi caso pues fue un poco como que el agua fue canalizándose por ese camino, con ese cauce. Y es verdad que yo sí que he tratado siempre de estar en un sitio donde estuviese cómodo, contento, motivado, donde pudiese percibir que puedo crecer y aprender cosas nuevas. Y el viraje un poco, y el por qué ciencias del comportamiento, pues fue un poco por eso, porque yo estaba trabajando en banca de inversión y hubo un momento determinado en el que pues estaba mi carrera muy estancada, ¿no? ¿Por qué? Uh-huh. Pues porque la economía en España estaba reduciéndose o no crecía y entonces no se invertía. Y en ese momento, pues los puestos estaban ocupados, ¿no? Mi jefe en su momento dijo, hay más culos que asientos, ¿no? Hablando mal. Y entonces pues busqué otra alternativa y entonces en el banco había en ese momento como un banco, lo que llamábamos nosotros internamente, un banco nuevo, el Uh-huh. digital y el banco tradicional. Y entonces el banco nuevo, pues hubo gente que yo conocía que se fue moviendo para allá. Y entonces, pues Behavioral Economics era algo que el banco decidió apostar por ello. Yo tampoco conocía mucho. Y bueno, pues entré por ahí. Y de ahí, estando en Behavioral Economics, se decidió abrir en México. Y me propusieron ir a México. No fui yo el que levantó la mano en ese momento. Sí levanté la mano para ir a Behavioral Economics y cambiar un poco. Y bueno, he hablado mucho, pero como que realmente no ha sido nada premeditado.
echando la vista atrás, digo, ¿los puntos se juntan? Sí, pero porque yo creo que quiero juntarlos, pero ha ido coincidiendo muchas veces en las que yo no era el dueño de mi destino, sino que más bien pues iba buscando lo que era mejor y donde me sentía mejor. Sí, pero yo creo que sí que viste la oportunidad y te lanzaste por ella. Desde luego, también eso es sí. importante. Sí. O sea, ahí es como cuando vas a esquiar y te vas y te lanzas a una pista que no conoces, que a lo mejor está un poquito más allá de tus capacidades. Y intentas ahí como que torear un poquito las curvas y la pendiente. Fue un poco así también. O sea, en algún momento estuve ligeramente descontrolado. Sí, pero de esto hablamos bastante en el podcast, justamente porque sin ponerte en ese punto de incomodidad o de sentirte descontrolado, no va a ocurrir nada diferente a lo que ya estás habituado que ocurra en tu vida. Entonces, realmente saltaste al vacío, entre comillas, pero te atreviste a salir de tu zona de confort y salió bien, ¿no? Salió bien. Sí, y es importante, yo creo que invertir en ti y tener confianza en que con lo que sabes, con tus capacidades, vas a poder torear casi en cualquier plaza, ¿no? Yo creo que ese es un poco el sentimiento y lo que yo sentía ahí. Yo decía, pues yo creo que esto es nuevo, no conozco, pero soy capaz de llegar a aprender, ¿no? O sea, igual es rocket science, no lo sé, no creo. Entonces, a partir de ahí, digo, si invierto, me formo, seguramente llegue a aprender. Y bueno, y ahora pues llevo 7 años ya casi un poquito más en el mundo de Behavioral Economics y poca gente yo creo que lleva tanto tiempo en una empresa trabajando en esto. Que ahora hablaremos de eso, ¿no? Wow, muy bien, gracias. Y siguiendo en la misma línea de generar el cambio, ¿cómo se convence a una organización en un inicio de construir un proyecto tan disruptivo alrededor de las ciencias del comportamiento? Pues aquí, y aplicando ciencias del comportamiento, hay 2 cosas. Una es el statu quo, ese miedo a mover y a cambiar las cosas que se estaban haciendo hasta ahora. Y yo creo que eso hay que romperlo, ¿no? Y luego otra cosa también es la aversión a la pérdida. La gente tiene miedo a equivocarse, que también está conectado con este statu quo, y no quieres hacer algo fuera de tu control que pueda suponer un riesgo, y sobre todo en puestos directivos. La gente que ha llegado hasta ahí, que ha llegado siempre haciendo, pues muchas veces confiando en sus cualidades y sin escuchar a lo mejor otras ideas muy, muy locas, ¿no? O sea, y cuando ya llegas además ahí te vuelves más conservador, porque dices, estoy en un puesto donde no quiero pifiarla, ¿no? Entonces había que empezar muy poquito a poco, de manera controlada, o sea, como que controlar el posible daño. Y yo creo que ahí lo que hicimos fue una intervención muy acotada en un entorno digital, en un producto, con una muestra pequeña, donde rápidamente podías ver si funcionaba o no funcionaba. Yo creo que además es un poco, Borja, como el tema de la medicina, ¿no? Al final de hacer pruebas y experimentos y hacerlo de una manera controlada donde puedas ver rápidamente que sí está funcionando para dar confort a todo el mundo que está invirtiendo en eso. Y esa fue un poco la manera. Y a partir de ahí fuimos construyendo, el primer experimento salió bien, a partir de ahí se invirtió un poquito más, luego un poquito más y bueno, pues hasta donde estamos ahora, que somos más de 100 personas aquí en México, ¿no? Sí, justo te iba a preguntar relacionado con esto. Una vez en funcionamiento, precisamente, ¿cómo consigues escalarlo hasta ser el equipo más grande del mundo en ciencias del comportamiento? Bueno, pues yo creo que ha sido con mucho esfuerzo, trabajando e invirtiendo mucho en las personas. O sea, hay una frase que me gusta mucho que es the business of business is people, ¿no? Creo que es de un CEO de una aerolínea. Bueno, el caso es que lo que haces es dar confianza a cada persona con la que estás, aportarle algo, ¿no? Las ciencias del comportamiento era algo, y es algo que luego comentaremos, pero que aporta mucho valor al negocio porque le da un ángulo diferente. Entonces la gente sí veía eso, ¿no? Que llegabas y como que no tomabas control de lo que estaban haciendo ellos, ni les cambiabas su perspectiva, sino que le estabas dando un ángulo nuevo, una herramienta nueva que a ellos les aportaba mucho y les ayudaba a mejorar el negocio y lo que estaban haciendo, dentro además de un riesgo controlado, ¿no? Y a partir de ahí fuimos construyendo. Luego también la norma social, que también es otra cosa que funciona muy bien, cuando alguien veía que algo funcionaba, decía que preguntaba, ¿no? O lo recomendaban, y a partir de ahí también pues hemos ido escalando poquito a poco, y ese ha sido poco, yo creo que el secreto. O sea, trabajar con humildad, adaptarte a cada necesidad, como que poner un framing del riesgo posible al que asumes acotado, como siempre tener el botón del pánico, ¿no? Siempre está ahí. En cualquier momento podemos dejar de hacer esto y volver a lo que estábamos haciendo antes, ¿no? Y enseguida la gente vio que funcionaba. Y yo creo que ese ha sido el secreto. Y a partir de ahí pues han ido invirtiendo, ha generado impacto. Yo creo que siempre lo que haces tiene que generar impacto. Las compañías al final pues tienen su cuenta de resultados, a pesar de que pueda haber otros indicadores. Generó impacto y entonces vean que la inversión pues tenía su rédito. Entonces a partir de ahí fue lo que ha ido escalando poquito a poco. Yo como lo interpreto, ¿no? Es como que ciencias del comportamiento era como un superpoder que apareció en BBVA
en el que nadie confiaba, ¿no? Pero que poco a poco y a base, pues, de, como dices tú, ¿no? De aprender, de meterse un poquito más en profundidad, pues les ha dado, pues, mucho retorno o algo que por lo menos no esperaban o no esperaban sacar de eso. Me gustaría llevarlo más al lado personal, ¿no? Quiero que un poco le hables a los oyentes de por qué las ciencias del comportamiento pueden ser un superpoder en su vida diaria. Es decir, ¿qué tiene esto que lo hace diferencial? ¿Qué tiene esto que lo hace aplicable también? Sí, imagínate que tus skills son como una navaja suiza, ¿no? Tú estudiaste pues, Derecho, o estudió otra cosa, se le da bien el cálculo, el Excel, ¿no? Cada vez vas poniendo una herramienta más dentro de esa navaja suiza, ¿no? Añádele otra más, porque en algún momento cuando te enfrentes a una situación, imagínate el destornillador, pues behavioral podría ser en algún momento como ese destornillador, estás en una situación con una navaja suiza y eres capaz de intervenir y atacar ese problema. Entonces, en lo personal, yo creo que es algo que te da herramientas para afrontar problemas, tanto en tu parte del día a día como en el trabajo. Cuando afrontas un problema, puedes utilizar las herramientas tradicionales que ya tenías, pero hay veces que dices, ¿por qué no está funcionando esto? ¿No? Si yo realmente, como decimos, queremos maximizar la utilidad y yo estoy aquí ofreciendo al cliente una cosa que maximiza su utilidad y no está aceptándolo, ¿qué hay más allá de la lectura primera que hacemos? Y eso es donde Behavioral Economics te da una lente para poder ver las cosas de otra manera. Yo a veces lo describo como el luminol de la escena del crimen, ¿no? ¿Sabes? Cuando las manchas de sangre están por las paredes y no las ves, pero en el momento en el que echas el líquido del luminol y pones el foco azul, ves que hay una mancha. Pues es algo parecido cuando afrontas un problema o cuando afrontas cualquier cosa en la que te enfrentes en tu día a día. Me gusta porque también has hablado como de la toma de decisiones, ¿no? Que al final las ciencias del comportamiento como que te ayudan a la toma de decisiones. Y aquí podemos ir un poco a uno de los padres, ¿no? De las ciencias del comportamiento, Daniel Kahneman, que cualquier persona que al final pues está introduciéndose en este mundo, yo creo que ha oído hablar de este personaje de alguna forma o de otra. Y él habla precisamente de los pensamientos tipo 1, que son al final pues más intuitivos, más automáticos, ¿no? Y los pensamientos tipo 2, que son pues más reflexivos, ¿no? Más lentos, al final más profundos. ¿Nos podrías explicar un poco en qué se diferencian estos dos, pero con un ejemplo igual práctico, y cómo el aplicar, y mejor dicho, más que cómo aplicar, cómo podría alguien de forma consciente elegir pensar de una forma o de otra para al final enfrentarse a una decisión que tiene que tomar? Bueno, es una pregunta compleja donde has introducido varios temas. Consideremos que el cerebro, que a pesar de que pesa muy poco, consume aproximadamente un 20% de la energía diaria. Yo siempre digo, hago la misma broma, hay gente que seguramente gasta bastante menos porque lo usa menos. Pero, ¿qué ocurre? Pues que queremos optimizar, eficientar la energía que destinamos. Entonces, para eso se crean estos automatismos, ¿no? El cerebro se divide en tres partes, o sea, tampoco soy un neurocientífico, la parte reptiliana, ¿no? Como más básica, la parte límbica de los sentimientos y el neocórtex que te hace controlar un poco todo eso. Sistema 1 sería un poco el que va con el reptiliano básico y un poquito de los sentimientos que tienes automáticos, y el sistema 2 es claramente el neocórtex, ¿no? Donde racionalizas y piensas las cosas. Entonces, estamos cableados desde hace muchísimos millones de años, hace muchos años, estamos cableados para esa energía ahorrarla, y entonces hay determinadas cosas que intentamos automatizarlas y no gastar energía y decidir rápido. Y eso es lo que hacemos con el sistema 1. Un ejemplo de una decisión es pues, cuando haces una operación matemática muy básica, ¿no? El 2 por 2, la tabla de multiplicar, pues te sale de manera rápida el 4. Pero si ya te hago multiplicar unos números más complejos, más grandes, 47 por 28, claro, ya tienes que agarrar un lápiz, un papel y apuntar, ¿no? O una calculadora. Hay experimentos que te dicen que cuando tienes un problema más complejo de sistema 2 se te dilata la pupila, gasta más energía. Entonces, por eso intentamos evitar en todo momento utilizar ese sistema 2. ¿Cuál es el problema? Que en muchísimas ocasiones utilizamos el sistema 1 para tomar decisiones que requerirían haber sido tomadas por el sistema 2, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, te voy a hacer aquí un juego. Venga, imagínate, vamos. A ver si aceptas el reto. Aceptamos. Imagínate que hay un caracol que está subiendo por un poste de 10 metros. ¿Vale? Ese poste, el caracol tiene una velocidad de 2 metros cada día. Es capaz de subir 2 metros, lo que pasa es que el caracol se duerme y entonces baja un poquito por la noche y se queda en 1 metro. ¿Vale? Entonces, lo cual cada día sube 1 metro. ¿Vale? ¿Cuántos días tardaría el caracol en llegar hasta arriba de los 10 metros? Bueno, pues según lo que tú me estás diciendo serían 10 días. Porque al final, bueno, no, serían 9, porque muy bien, efectivamente son 9. Fíjate, en este momento
has hecho algo que es, utilizaste el sistema 1, pero mientras utilizabas el sistema 1, también porque sabes que probablemente tendría trampa, la pregunta que te hacía, has introducido el sistema 2. Y en ese momento es cuando has dicho, calla, que el día 8 cuando empieza, el 9 ya, toca, del 8 pasa al 10, toca, ya llegó arriba. Luego es verdad que por la noche bajó. Este es un ejemplo claro de, generalmente simplificamos la pregunta y utilizamos el sistema 1 y directamente, yo esto lo hago en clases que doy a alumnos y siempre dicen 10 automáticamente, pero el 99% de la gente dice 10 porque utilizo el sistema 1. Yo también les esfuerzo y les digo, respóndame rápido, sistema 1, ¿no? Casi les estoy diciendo, ¿no? Y entonces, en otro caso, sistema 2 es el que tenemos que haber utilizado. Y luego decías que cómo hacemos para diferir eso, ¿no? Pues eso es bastante complejo porque ya el cableado viene desde nuestra evolución. Entonces, para diferir el juicio, casi tienes que tú predefinirte una serie de reglas que te hagan frenar. Ser más reflexivo, ¿no? Como obligarte a ser más reflexivo. Obligarte a ser más reflexivo. Ponerte algún freno. O sea, decir, cada vez que decida algo sobre el tema que sea, voy a recapacitar y decir, ¿qué haría mi madre en este caso? ¿O qué haría Borja en este caso? ¿O qué haría quien fuera, ¿no? Y es una forma de diferir el juicio, de intentar decir, espérate, ¿no? Hold the horses. Espera un segundito. A lo mejor hay que recapacitar un poquito más porque tiene algo escondido esto, ¿no? Y es un poco así, ¿no? Es buscar y ponerte fricciones para que no vaya tan rápido la manera de Lo pensar. veo mucho como en el control de impulsos. O sea, cuando sabes que tienes un impulso negativo, o por ejemplo, que saltas muy rápido cuando discutes con alguien, o tienes una adicción, por ejemplo. Entiendo que es algo que una herramienta que deberías utilizar, ¿no? Completamente. Pero yo creo que es algo que está ya implementado. Es decir, hay muchos movimientos católicos, por ejemplo, en Estados Unidos, de hecho hacen hasta camisetas que utilizan esta frase de "What would Jesus do?". Y precisamente yo creo que eso lo que está animando a la persona es cuando yo me voy a enfrentar a un problema de carácter ético, primero párate y piensa qué es realmente lo que quieres hacer. Porque si te dejas llevar por el impulso, probablemente vas a tomar una decisión que no esté muy alineado con tus valores. Qué bueno. Me acabas de recordar, hay un experimento que se hizo que se diferencia entre el hot state y el cold state. El cold state es el que te hace reflexionar y poder activar ese sistema 2. Y el hot state es cuando estás en un momento como muy efervescente, ¿no? Pues se hizo en una universidad, y este es un caso real, en una universidad se les puso a varios alumnos con un ordenador y tenían que responder primero cuando estaban pues, leyendo noticias y demás, y luego les hacían un cuestionario y dentro de las preguntas había una de ellas que decía si usaría el preservativo en un momento de inesperada relación sexual sin tenerlo. No lo tiene, si tendría la relación sexual o no, ¿no? Y la gente respondía. Y ahí, pues la concienciación que había, pues un porcentaje muy bajito de gente decía que sí mantendría la relación sexual a pesar de no tener esa protección. Sin embargo, a otro grupo de estudiantes, que al final estaba randomizado, con lo cual era aleatorio, y aislabas cualquier tipo de efecto, se les hacía la misma intervención, pero en este caso, en lugar de ponerles noticias, se les ponían películas y vídeos calientes pornográficos. Ajá, okay. Y luego después se les hacía responder ese cuestionario. ¿Qué creéis que pasó? Pues yo creo que lo contrario en este segundo caso. Efectivamente, se daba la vuelta. ¿Por qué? Por el hot state. Entonces, eso también está conectado. No es que sea sistema 1, sistema 2, es un poquito más a largo plazo, pero es lo mismo, es el autocontrol que tú comentabas hace un momento. Vale. Interesante. Sí, la verdad es que es súper interesante porque al final yo creo que lo que estamos diciendo de alguna manera es que el contexto afecta mucho las decisiones que tomamos, ¿no? Que esto yo creo que liga mucho con el concepto de las ciencias del comportamiento, que son la arquitectura de decisiones, ¿no? El hecho de que al final el contexto afecta y por lo tanto yo voy a tomar una decisión en una o en otra situación. Entonces, para mí la pregunta es, ¿qué pequeños cambios puedes tú como ir implementando en esta arquitectura de decisiones, en esta forma que tú al final pues entiendes tu contexto, para que al final pues estén un poquito más alineados igual con lo que a ti mejor te viene, ¿no? Con las metas que quieres cumplir a largo plazo y que no simplemente pues estés tomando decisiones un poco al tuntún. Totalmente. Context matters, eso es algo que tenemos un principio las personas que trabajamos en las ciencias del comportamiento. Absolutamente. Pues se trata, por ejemplo, de buscar automatizar los por defectos. Que las cosas pasen tal y como tú quieres si no haces nada. O sea, trata de tener previsto que si tú quieres que el transcurrir de las cosas sea determinado, que no haya fricción para que eso pase. O sea, las cosas van por el path of less resistance, ¿no? Entonces, trata de eliminar esas fricciones. Al contrario, cuando sabes que en algún momento puedes tener algún tipo
de mal pensamiento, ¿no? O de hacer algo que no sabes que no es bueno para ti, ponte fricción, ¿sabes? No, de antemano. O sea, prepárate para tener eso, ¿no? La arquitectura al final la puedes complejizar para que hagas que las cosas pasen o lo puedes bloquear. Por ejemplo, ¿qué se hacía en los restaurantes para promover que la gente en los buffets comiera más sano? Pues ponían la fruta al principio. Pero claro, si pones la fruta y una pieza grande, la gente dice, qué difícil va a ser comer esto, igual no sé pelarlo. ¿Qué haces? Trocéaselo, elimina fricciones, pónselo muy fácil, ¿no? Esa es una forma la que puedes promover que la gente coma más sano y pongas la comida ya peor, más inaccesible, más lejos. O el agua la pones más cerca y las bebidas gaseosas azucaradas más lejos, ¿no? Al final lo tienes que aplicar tú en tu vida igual. O sea, trata de automatizar que las cosas que tú quieres que pasen estén previstas, ¿no? Y sea más fácil para ti. Si vas a hacer deporte, por ejemplo, al día siguiente y sabes que te da mucha flojera, mucha pereza levantarte por la mañana, ten preparada toda la ropa ya con la bolsa y si es posible incluso, queda con alguien para hacerlo. Porque simplemente por ese dolor de dejar a alguien solo, pues lo vas a hacer al final, a pesar de que a lo mejor la motivación no la tengas, pero tienes un compromiso. O sea, se trata de buscar ese tipo de compromisos previos, ¿no? O sea, de antemano, configurar tu cerebro o configurar la arquitectura, en este caso, para que esas cosas... ¿Y esto cómo relaciona al concepto este de nudge, ¿no? El empujón conductual, ¿no? Esta idea de al final qué cosas me pueden ayudar precisamente a cumplir con ese comportamiento, esa acción. Bueno, nudge, que la traducción literal es empujón leve, ¿vale? Es un concepto acuñado en el libro precisamente de Nudge de Richard Thaler y Cass Sunstein, muy recomendable, es un libro bastante accesible. Pues lo que habla es, sabiendo el cableado, el sistema 1 y el sistema 2, no hemos hablado de sesgos, pero al final el sesgo, cuando tenemos sesgos y la ciencia del comportamiento se apoya mucho en eso, un sesgo es un error sistemático. Como tal, es un error predecible. Si es predecible, tú puedes ser un arquitecto para prever que va a ocurrir eso en determinadas circunstancias. Por ejemplo, ¿qué ocurrió en el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam? Además es un caso emblemático, paradigmático. En los urinarios masculinos la gente tenía muy mala puntería. ¿Por qué? Por la prisa, por lo que sea, ¿no? Porque estás a otras cosas, vete a saber por qué. Entonces, pues claro, eso provocaba problemas higiénicos. ¿Qué decidieron hacer? Pusieron una mosquita, una pegatinita en los urinarios, que seguramente lo has visto y en muchos, de poblano, pero mucha gente ha ido evolucionando, han ido poniendo diferentes figuras. Bueno, pues después de introducir esa pegatinita, se redujo el derramamiento en un 60% de todo lo que se derramaba. No sé cómo hicieron la medición, la verdad, si con una fregona y luego ibas así viendo en el cubo, pero se redujo. ¿Por qué? Porque automáticamente, o sea, el empujón leve al final conlleva varias cosas. No se prohíbe nada y no se cambia el sistema de incentivos. O sea, es algo que para ti es neutro. No eres a veces ni consciente de qué está pasando. Sin embargo, pues decidiste apuntar a la mosca por alguna razón. ¿Vale? Hay muchos ejemplos, ¿no? Hay muchos ejemplos también, pues si quieres promover que la gente utilice más las escaleras físicas, más que las escaleras mecánicas, por ejemplo, pues haces algo atractivo a las escaleras físicas, que cada vez que subas un escalón suene una nota musical, ¿no? Por ejemplo, o que pongas una serie de cuadros o de fotos o de vídeos que solo se vean si subes por las escaleras, sin embargo por el otro lado no. O una pegatina donde ves una persona muy delgadita que marca la flecha por subir por las escaleras físicas y otra persona más gruesa por el otro lado, ¿no? Son pequeños toques que tú no percibes como una prohibición, sin embargo, influyen en tu decisión final. Es que me interesa mucho esto que dices, pero a la vez es algo bien complejo porque la neutralidad en el ser humano es rara. Es decir, tenemos esa tendencia, probablemente de nuevo y volviendo al pensamiento 1, porque cada cosa que nos muestran reaccionamos a ello, ¿no? Entonces, y además los incentivos también están muy presentes en nuestro día a día. Las organizaciones sabemos perfectamente que trabajamos precisamente por crear incentivos positivos a las personas. Cuando tú tienes una familia, un hijo, ¿no? La forma en la que tú educas también intentas que sea a través de incentivos positivos. Pero el contexto neutral lo veo altamente complejo. ¿Cómo puedes realmente buscar esa neutralidad cuando al final es que las personas no somos neutrales? Sí, o sea, ¿te refieres al final a cómo puedo inducir un comportamiento determinado en alguien desde cero? O sea, cuando no tiene ningún tipo de sentimiento previo hacia ese algo. Claro, porque al final a mí me interesa mucho el hecho de cómo a veces pues, incentivas a la gente a tomar decisiones correctas, como en este ejemplo que acabas de dar tú,
y hablabas de la importancia de la neutralidad. Pero a veces yo tengo esa sensación, ¿no? de que muchísimas veces cuando tenemos relaciones con otras personas, cuando intentamos influenciar positivamente a otras personas, también tenemos ese miedo de cómo yo pues lanzo ese mensaje a esa persona para que al final lo tome como suyo, ¿no? Porque tengo ese conocimiento de que si esa persona no lo toma como suyo e interpreta que esto es algo que viene de mí hacia esa persona, no es neutral y por lo tanto va a haber una reacción que probablemente no va en la dirección que a mí me gustaría. Es un tema importantísimo en las ciencias del comportamiento también, que es el paternalismo, ¿no? Porque tú puedes estar como arquitecto de elección influyendo que las cosas vayan hacia un lado, ¿no? Y que rompas esa neutralidad. Entonces, Richard Thaler, por ejemplo, ¿no? Que fue premio Nobel en 2017, habla del paternalismo libertario. Al final son dos conceptos que parecen contrarios, pero al final es como busco lo mejor para ti. Y nosotros, por ejemplo, yo trabajo en BVA, en el banco, buscamos también eso. A veces tú a un cliente, si le dices que tienes que ahorrar, te va a generar un comportamiento de rechazo, reactancia. Está comprobado. O sea, desde pequeño siempre cuando tus padres te decían, Borja, estudia, y tú estabas estudiando, dices, pues ahora no voy a estudiar, ¿no? Voy a dejar de hacerlo por la propia reactancia que te genera que te den órdenes, ¿no? Y sentirte dirigido, ¿no? Ese acto de rebeldía de hacer lo contrario de lo que nos... ¿no? Romeo y Julieta siempre, de hecho es un efecto, ¿no? Romeo y Julieta effect, que es el de haces lo contrario de lo que te dicen, ¿no? Entonces, tienen que ser muy sutiles esos cambios. Por eso el nudge al final no se percibe. Y por eso al final eres neutral, o sea, no estás influyendo, estás dirigiendo las cosas, si es verdad, y puede ser discutible en algunas ocasiones. Por eso, por ejemplo, nosotros cuando sabemos que el ahorro es positivo, entonces si tratamos de que la arquitectura te haga a lo mejor que cuando vas a recibir el aguinaldo destines y automatices ya una parte y la lleves a ahorrar, sabemos que es paternalista, sí, pero tú siempre tienes la opción de elegir no hacerlo. Pero eso sí, te vamos a estar tocando al principio en momentos determinados, con determinados estímulos para que ahorres, porque sabemos que ahorrar es bueno. Sabemos que te va a dar muchísima libertad de cara al futuro. Pero es un tema que has tocado muy, muy relevante en las ciencias de comportamiento. Y a ver, como todo, esto se puede utilizar para el bien y para el mal. Exacto. Yo lo veía muy ligado cuando hablábamos de liderazgo, ¿no? El líder es capaz de influir en los demás teniendo una capacidad de análisis de lo que está enfrente, ya sean personas o el contexto que sea, y lo utiliza para dirigir a las personas a hacer algo concreto. Puede ser algo malo, puede ser algo bueno, pero implica un nivel de inteligencia, no sé si es emocional o de qué tipo, muy fuerte. Porque ¿qué pequeño cambio puedo hacer para que genere este comportamiento específico? Es complejo. Sí, lo veo... Bueno, a ver, lo de conseguir el cambio en una persona es muy complejo, es muy complejo. Es un tema que si queréis al final también nosotros lo tenemos que abordar, o sea, la parte de generar un hábito. ¿Cómo generas un hábito en alguien, ¿no? Y ahí hay otro libro que voy a recomendar también, que es el de Tiny Habits de BJ Fogg. ¿Cómo generas un hábito en una persona? Trocéalo y conviértelo en algo estúpidamente sencillo. O sea, que hacerlo, por lo menos al principio, no tenga ninguna fricción. Lo que hablábamos antes, o sea, al final tendemos al statu quo, a ahorrar energía, somos perezosos por naturaleza. Entonces, si consigues que esa acción que tú quieres estimular, provocar, sea muy sencilla, la troceas y la haces pues, muy fácil. Luego la haces muy oportuna. Que, pues, por ejemplo, con lavarse los dientes y después usar el hilo dental. Es un ejemplo que además pone B.J. Fogg en su libro. Es algo que no hacemos o que nos cuesta trabajo, ¿no? Entonces te dice, a ver, primero, lo pones el cepillo de dientes y la seda dental al lado, para que sea algo que no tenga ningún esfuerzo. O sea, además tienes el trigger en el momento en el que vas a hacerlo, ¿no? Y tomas la seda dental. Luego, ponte objetivos muy cortos. El primer día, un diente solo. El segundo día, mejora un poco más, otro diente más. Tercer día, otro diente más, ¿no? Date autorrecompensas. O sea, dices, qué bien que he conseguido hacerlo, ¿no? 3 dientes, ¿no? O con tu equipo igual. Tienes que buscar esa mejora, ¿no? Está también lo del 1%, ¿no? ¿Sabéis? Si tú mejoras un 1% cada día, al final del año, 37 veces habrás mejorado ese algo, ¿no? Que eso parte un poco del director de Sky, con el ciclismo británico, fue además director del equipo olímpico de ciclismo en el Reino Unido, ¿no? Si consigues generar eso, pero ¿qué quiere decir al final? Poca fricción. Si dices, quiero mejorar un 20% el peso que levanto, ¿no? Levanta, no se puede porque al final las pesas son el tamaño que tienen los discos, pero 50 gramos más cada día. Si eres capaz de 50 gramos más cada día, al final del año, imagínate. Has hablado de algo como que todo el mundo querría hacer, ¿no?
pues quiero pasarme el hilo dental, es algo como positivo. Pues quiero levantar más peso en el gimnasio, voy a estar más fuerte, también algo positivo. Y si hablamos como de un comportamiento un poquito más negativo, como puede ser la procrastinación, que es algo que ahora mismo yo creo que está muy al alza, se utiliza mucho ese término, ¿no? Esa idea de que, bueno, pues tengo que hacer este papeleo, tengo que darme de alta, no sé, en el consulado aquí de Ciudad de México. Y la verdad, entre que tengo que pillar cita, entre que tengo que ir a hacer cola y pierdo toda la mañana, pues tengo absolutamente todas las cosas para no querer hacerlo. Cuando existe un hábito de este tipo, ¿existen también estrategias basadas en la evidencia que nos ayuden a cumplirlas? Sí. O sea, por supuesto ahí tienes la motivación. La motivación no puedes confiar en ella, porque la motivación es muy fluctuante, ¿no? Y aparte hay muchos factores que pueden influir y hacer que un día sea muy alta, otro día sea muy baja. Entonces, cuando hablas, por ejemplo, de realizar papeleos, si tú afrontas el proceso como un trozo entero completo, es inabordable muchas veces, ¿no? Lo que tienes que hacer es trocearlo y hacer pequeñas cosas, ¿no? Voy a hacer primero esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer tal, voy a hacer cual. El cuerpo humano nos va a hacer, o el ser humano, nuestro cerebro, nos va a hacer frenarnos, nos va a hacer no querer abordar determinadas cosas, qué pereza, entonces comprométete a hacerlo ya, ¿no? O sea, lo que decía antes de quedar con alguien para hacerlo, ¿no? En este caso, pues ten ya fijada la cita, eso ya te va a impulsar, ¿no? Ya la tienes, ¿no? Que conseguir la cita en el consulado, por cierto, es bastante complicado, pero si fuera otro caso, ¿no? Sí. Pero ponte y márcate un objetivo, un compromiso, en algún caso hazlo público. De hecho, mira, había una página web que creo que se llama stick.com, que lo que hacías era, tú te comprometías públicamente a objetivos determinados. Por ejemplo, pues voy a perder 10 kilos. ¿Vale? Que para perder 10 kilos eso hay que romperlo en muchas cosas, ¿no? O sea, ir al gimnasio, ya veríamos, ¿no? Pero bueno, para tal fecha. Y tenías que ir reportando cómo ibas. Si no conseguías el objetivo, te comprometías, y eso estaba ya acordado desde el principio, a contribuir a, si eras del Real Madrid, al Barcelona, ¿no? A cosas que realmente no te apetecía hacer, ¿no? O sea, que decías, por favor, que no pase, ¿no? Y entonces es también una forma de tener precompromisos establecidos ya, ¿no? Esa es otra forma, o sea, romper las acciones en pequeñas acciones más fáciles de alcanzar, darte a ti mismo premios, es otra forma de hacerlo. Básicamente es eso, o sea, es que la ciencia tiene muchísima evidencia sobre eso. O sea, si consigues, por ejemplo, procesos administrativos, los student loans, en Estados Unidos también había ayudas. Entonces, pero la gente no, primero porque no lo conocían, pero una vez que ya lo conocieron, parecía que era un proceso imposible. Decía, mira, es que yo no voy a saber hacerlo, ¿no? Entonces, lo que se hace es explicarlo bien, trocearlo, haz primero esto, haz lo otro. A la gente ya incluso le mandas la cita ya precargada para que no tengan ni que buscarla. Ese tipo de cosas son las que pueden evitarlo. O luego, por ejemplo, cuando tú te comprometes a ir o quieres, o estás hablando sobre cómo conseguir a alguien, persuadirle para que haga algo, dices, vale, ¿lo vas a hacer? Sí. ¿Y qué día vas a hacerlo? Pues el tal día. Vale, ¿y cómo vas a ir? ¿En coche o andando? En coche. Vale, y si tienes que llegar a la 1, ¿cuánto tiempo tienes que salir antes? A la 1:20. ¿Y ese día qué haces? ¿No? Estás haciendo eso que llamamos nosotros el implementation intentions, ¿no? O sea, es ir ya pensando en que estás haciéndolo y como que todos los obstáculos los afrontas ya que se te van a poner encima. Porque como no lo hagas, en el momento en el que estés a punto de hacerlo, el cerebro te va a hacer una jugarreta y va a empezar a pensar y decir, pero es que no vas a llegar, pero es que tal. O sea, todos los problemas que no pensaste, de golpe, sin analizarlos y sin trocearlos, te van a parecer un muro infranqueable. Sí. Yo creo que una herramienta que usamos bastante, que es el planner, al final es una cosa súper sencilla, que es un planner semanal o un planner mensual donde tú te puedes ir apuntando las cosas que tienes. Pues clase de tenis tal día, tengo que ir a hacer este trámite tal día. Pero es una cosa muy, muy visual que tú ves todos los días de tu vida. Y además puedes ir apuntando precisamente, pues hoy tengo que imprimir los papeles que voy a llevar el viernes a la cita, ¿no? Y además funciona también lo que tú comentabas del reward, porque tú estás viendo lo que estás cumpliendo cuando lo tachas, o a lo mejor incluso puedes ponerte un color el día que has cumplido con tu deporte del día o que has cumplido con ese hábito que te has propuesto todos los días, y al final del mes puedes incluso ver con colores, ¿no? El decir, wow, mira todo lo que he cumplido, ¿no? Entonces es una herramienta como bastante fácil, sí, honestamente, y accionable. Qué bueno que comentas eso, es que además es un efecto. Tenemos necesidad de culminar las tareas. Eso se llama el Zeigarnik Effect. Y al final, y además tengo una anécdota porque hace tiempo estaba sentado con una chica que le estaban llamando y cuando ya termina y cuelga, qué pesada, es una chica, es una amiga que me está queriendo invitar a su cumpleaños y tal, y no.
le estoy diciendo como que no sé si voy a poder, ¿no? Pero está permanentemente persiguiéndome. Y le dije, a ver, es puro Zeigarnik Effect. Ya tiene la lista de los invitados y a lo mejor caben 30 o 20. Entonces necesita cumplirlo, ¿no? Entonces, mientras tú no le digas que no vas y pueda tacharte de la lista, te va a seguir llamando. Yeah. Entonces, es muy potente eso. Lo acabas de decir, creo que es muy, muy, muy interesante. Y al final es como que te comprometes por adelantado a hacer una serie de cosas y entonces ya no tienes que afrontarlas en ese momento, sino que ya estás siguiendo un guión. Y como hemos dicho antes, el statu quo, tendemos a aceptar lo que nos viene dado, como no a cuestionarlo. Entonces lo vas a cumplir, lo vas a aceptar. Uh-huh. Pero esa anécdota es magnífica porque ya entramos incluso en una parte más complicada, ¿no? Y es esta idea de que igual la persona no dice que no porque cree que lejos de estar haciéndole un favor al otro, le está creando un problema, ¿no? Y es esta idea de cómo a veces pues tenemos dos partes, pero no están conectadas porque la comunicación no existe, ¿no? Igual una parte no le está diciendo a la otra persona, mira, es que prefiero que me digas que no a que me dejes en stand-by, porque yo tengo una tarea que cumplir. Las ¿no? mentiras piadosas a veces. Claro, esas mentiras piadosas no también yo creo que tienen una parte importante así en el comportamiento. Y así esto yo creo que es un poquito de salseo, ¿no? Pero yo creo que tuviste la oportunidad de conocer a Richard Thaler, que al final, pues para las personas que nos gustan las ciencias del comportamiento, pues es alguien muy, muy relevante. Y quería preguntarte un poco por esa experiencia, ¿no? ¿Cómo fue conocerle? ¿Qué cosas aprendiste de él? Si te quedaste con algo de esa conversación que tuviste. Sí, a ver, tuve un puro halo efecto, porque yo cuando le vi, imaginaos, o sea, yo muchísimas veces hablo de él, o sea, lo utilizo como una referencia, es como decir, es el padre con Daniel Kahneman, para mí son los dos principales tótems, y Daniel Kahneman falleció el año pasado, con lo cual queda él, ¿no? Y claro, verle y conocerle en persona fue tremendo. Estábamos en un restaurante además magnífico, pero yo la comida no la degusté, ¿no? Es como estar en una cita donde estás súper enamorado, ¿no? Y cuando estuve con Marta, pues no, cuando estuve cenando con ella, pues no sentía el paladar de las cosas porque estás casi que más nubilado, ¿no? Bueno, pues en este caso sí me ocurrió y claro, empecé a hablar, él es una persona súper culta, sabe muchísimo de vinos, entonces era como tremendo. Pero bueno, fuimos hablando y yo le preguntaba, por ejemplo, pues de libros como The Undoing Project, que es un libro de Michael Lewis que me encantó. Lo he leído, donde me hablan... gustó mucho. Buenísimo, ¿verdad? Buenísimo. Pues yo le pregunté y le dije, oye, ¿qué porcentaje de ese libro es cierto, no? Y me dijo, pues un 80%, 85%. Dice, a ver, exageró mucho toda la parte cuando se pelean entre Daniel Kahneman y Amos Tversky, ¿no? De los egos que tuvieron y demás, ¿no? Y me contaba cosas, dice, a ver, yo hice stalking pues, de Daniel Kahneman, para mí era como el gran referente y dice, yo fui persiguiéndole por la universidad que iba él, cada vez iba yo detrás hasta que conseguí por fin que trabajara conmigo. Y luego ya después, pues bueno, Daniel Kahneman empezó a trabajar con Tversky y dice, yo recuerdo que se ponían a hablar y entonces hablaban en hebreo y de repente soltaban algún término en inglés, ¿no? Algún sesgo o luego tal. Entonces, que era tremendo la simbiosis que tenían, ¿no? Y me acuerdo que estábamos sentados en una mesa con más personas y una de las personas que estaba ahí se iba a casar. Y entonces yo, aprovechando que estaba con una persona que para mí es un sabio, le dije, oye, ¿qué consejo le das para que se va a casar y tal y en su vida para que su matrimonio sea feliz? Y entonces se quedó así pensando y dice, te voy a dar 2 consejos. El primero dice, nunca aparentes estar más feliz que tu esposa. Era el primero. Yo imagino que servirá también para utilizarlo al contrario, ¿vale? Okay. Y me dijo, y el segundo consejo dice, nunca discutas sobre situaciones hipotéticas. Y dije, qué bueno. Me dijo, mira, te voy a contar por qué además. Dice, porque yo cuando estaba no me acuerdo qué universidad era, pasó a Chicago, Stanford, no sé, estaba en otra y estaba con su mujer y tenía una posible oferta para irse a la otra universidad. Y entonces dice, claro, que estuvo con una tremenda discusión sobre si se iba o no se iba, que al final no se fue. Y dice, pues claro, dice, qué energía gastada más tonta, ¿no? Entonces fue tremendo, ¿no? Pero fue una experiencia brutal. Estuvimos como 3 horas, 4 horas de cena sobre mesa y para mí voló. Va a sacar un libro, va a sacar otro, está trabajando ya en un libro que creo que está diciendo que se va a llamar o The Winner Course o La maldición del ganador. Iba a ser como una compilación de un montón de artículos que escribió. Dice que echando un poco ahí con la editorial, a ver si el título se lo mantenían o no. Y nada, pero es como estar con una persona que irradia sabiduría. También le pregunté, dije, oye, ¿qué te falta por hacer en tu vida, no? ¿Para qué haces esto, no? Y dice, just for fun. Bueno, pero eso también es otro consejo. Esta idea de que al final uno tiene que disfrutar lo que hace. A mí hay una frase que leí de Mohamed Ali que me encanta, que habla de disciplina, ¿no? Y para él define la disciplina como agarrar eso que no te gusta
y hacerlo suficientes veces y muy bien hasta que te acabes enamorando de ello, ¿no? Bueno. Y una vez que ya te has enamorado de eso, ya has creado la disciplina y además tienes algo pues, que puedes hacer sin esa fricción, ¿no? De la que hablábamos antes. Lo último que te quiero preguntar, antes un poco de movernos hacia el cierre, es sobre los sesgos, porque los sesgos es algo súper importante, tanto en el crecimiento personal como en las ciencias del comportamiento, y no lo hemos tocado mucho. Y específicamente te quería preguntar, sobre todo tú que al final analizas mucho a los clientes de banca, porque yo creo que cómo la gente mueve el dinero también habla mucho de cómo son como personas y cómo actúan y cuáles son sus prioridades, etcétera, etcétera. Y querría entender de tu parte cuál es el sesgo cognitivo más habitual que identificas en las personas. Sí, a ver, hay varios. Citando a Daniel Kahneman, él dice, si pudieras eliminar un sesgo de todos los que hay, ¿cuál sería? Él dijo, la sobreconfianza. A mí me parece que la sobreconfianza es tremendo. ¿Por qué? Pues porque cuando te embarcas en un préstamo o usas la tarjeta de crédito más de lo que deberías, piensas que, bueno, como voy a ganar este contrato, como me van a subir el sueldo, como yo soy muy tal, voy a poder luego después pagarlo en el tiempo que quiera, ¿no? Y creo que ese es un sesgo que conecta mucho con el sesgo de proyección, ¿no? Pensamos que siempre nos va a ir bien, que siempre vamos a estar como estamos ahora, y eso a veces no pasa. Y yo creo que eso están muy conectados los dos, ¿no? Y también hay otro, para mí es muy importante, que es el sesgo de presente. Sobreestimamos y damos muchísimo valor a las cosas del hoy, lo que disfrutamos hoy, ¿no? Ese viaje me lo compro, ¿no? Siempre da igual, con la tarjeta de crédito, ya lo pagaré. Ese problema, que además conecta con lo que he comentado antes del sesgo de proyección, o la sobreconfianza también de que lo voy a poder pagar, creo que esas tres cosas es un cóctel explosivo. Y vemos que pasa muchísimo, ¿no? Al final, entonces, ¿cómo haces para frenar eso? Pues es bien complicado. Cada cliente tienes que buscar las herramientas, también con ese paternalismo libertario, o sea, no le puedes bloquear. Si él quiere gastárselo, sabes que no es lo oportuno, pero a lo mejor lo que le puedes es mandar un mensaje y decir, oye, estás gastando más que lo que gastabas el mes pasado. Ya. Por lo menos una alerta para decirle, oye, frena, un momentito, párate a pensar, sí. ¿No? Pero yo diría que esos tres, luego también está la versión a la pérdida, por supuesto, ¿no? Pero... Sí, pero a mí me interesa que, o sea, la parte del ahorro me hace mucho sentido, ¿no? El intentar fomentar que la gente ahorre más, pero por otro lado, si siempre se nos ha dicho, ¿no? Si realmente queremos ganar, y la banca también lo hace, ¿no? Tienes que asumir cierto riesgo, ¿no? Cuando inviertes tu dinero, asumes cierto riesgo y tienes que ser capaz de, bueno, pues no ser súper averso al riesgo. ¿Cómo equilibras esa balanza entre realmente ahorro, pero bueno, tampoco dejando el dinero en el banco? A ver, yo creo que tienes que tener un poco de reserva, ¿no? O sea, tienes que ir a por todas, pero también guardar un poco la ropa. O sea, yo creo que en términos de inversión, por ejemplo, sí. ¿No? O sea, que yo un poco que me dedicaba al principio, ¿no? Cuando tienes un portafolio con una cartera, con una serie de activos, pues inviertes una parte en función también de tu edad, del tipo de cliente. Una persona de 70 años, pues tienes que invertir en valores más conservadores porque su fuente de ingresos ya se ha acabado, o será una pensión más pequeña, ¿no? Te puedes arriesgar, pero siempre tienes que dejarte una bolsa para cubrir esa serie de gastos mínimos, ¿no? Pero obviamente, si no hubiera ese sesgo de optimismo que también tenemos, ¿no? De pensar que las cosas van a salir bien y demás, pues no se hubiesen descubierto cosas, claro. No hubiésemos progresado tanto como que nosotros muchas veces hablamos de eso, ¿no? Que mucha de la gente exitosa realmente es gente que es un poco... que realmente no piensa mucho lo que hace. Sí, pero ahí, fíjate, te voy a hacer un poco challenge. Vale. Hay un sesgo que es el sesgo de superviviente. Vale. ¿Qué quiere decir? Que los que salen y los que cuentan su historia son los que triunfaron. Los que tuvieron y se cayeron al principio, sí. A esos no les ponen el foco para que hablen. Esos no hablan, solo hablan y además eso es lo que suelen hacer es, ¿no? Miran un poco hacia atrás y juntan los puntos y dicen, ¿no? Esa falacia de la narrativa, es que eso pasó porque tal y cual, porque yo trabajé mucho. Mucha gente trabajó mucho, pero no llegaron. Sí. Entonces, a veces ahí yo creo que como que estamos pecando un poco, pero sí es verdad. O sea, al final tienes que ser un poquito optimista, jugártela un poco, porque si no es verdad, pues nos vamos a quedar donde estamos, ¿no? Sí, ¿no? 9 de cada 10 negocios fracasan, ¿no? Como dicen. Pero sí. Bueno, el que tiene éxito, algún riesgo ha tomado, y volvemos al riesgo controlado del que tú hablabas al inicio, en la presentación, ¿no? Que tú tomaste mismamente, ¿no? Y de decir, hago algo pequeñito, tomo un riesgo, pero está controlado, ¿no? Claro, lo hice dentro de BVA, no me fui a una boutique que acababa de abrir para ver si funciona esto, ¿no? Entonces, pues sí. Y luego también lo cultural, lo genético, aquello que llevamos dentro. Si nosotros analizamos igual a la persona
habitual en España, al pensionista habitual en España, cómo ha invertido ese dinero a lo largo de su vida, pues veremos que gran parte de ese dinero ha ido a la inversión inmobiliaria. Estoy convencido que si tomamos ese mismo perfil en un país como Estados Unidos, vamos a ver que esa persona probablemente invirtió mucho más en fondos, invirtió mucho más en acciones. Honestamente, el contexto es distinto. Claro, no conozco tampoco la norma social. Es claro, al final haces lo que hace tu entorno. No quieres discrepar mucho con el entorno. O sea, al final tenemos esa tendencia a sentirnos protegidos dentro de la manada. Entonces, si todo el mundo invierte en vivienda o en real estate, tú lo vas a hacer también. Porque si no lo haces y te va mal, te va a ser durísimo. Entonces, esa norma social es potentísima, ¿no? Y al final, pues tenemos esa costumbre de ahorrar de esa forma en España. Sí. Bueno, vamos a ir a las preguntas finales. Muchas gracias por todo este conocimiento sobre las ciencias del comportamiento. Bueno, no sé yo, si tanto conocimiento, pero bueno, experiencia personal. Sí, está muy bien. Y una pregunta que quería hacerte. ¿Cuál es un hábito fundamental para tu crecimiento personal que hubieses recomendado a tu yo de hace 10 años? A ver, y esto se dice mucho, ¿eh? O sea, yo creo que es no vivir la vida que otros piensan que debes vivir, sino vivir la que tú quieres vivir. ¿Vale? Y eso quiere decir, o sea, yo trabajaba en un sitio donde, pues cuando se utilizaban las tarjetas de visita, ahora ya no se usan, ¿no? Sí. Pero casi era algún motivo de orgullo el tener una tarjeta y trabajabas para tener esa tarjeta de visita. No trabajabas para ti, para sentirte bien, haciendo algo que te hacía crecer, que te gustaba, sino era más bien esa tarjeta de visita. Yo diría, olvídate de las tarjetas de visita y céntrate en disfrutar el camino. Y buscar tu autenticidad, ¿no? Lo que se alinea con lo que tú quieres hacer, no con lo que otros, ¿no? El Ikigai, ¿no? Sí, bueno, a mí es un concepto que me encanta, ¿no? Al final, haz lo que se te da bien. Si se te da bien, te va a gustar. Si tienes la suerte de que sea algo bueno para el mundo y por lo que te paguen, va a ser maravilloso. Si consigues encajar todo eso, y yo creo que al final, a mí, ¿qué se me daba bien? Pues se me daba bien conectar con las personas, empatizar, soy una persona curiosa, me gusta aprender, y yo creo que esto me lo ha permitido. ¿Dónde estaba lo otro? ¿La banca de inversión? Sí, por supuesto, pero es una cosa más de egos, de machos alfa, de competitivo, de cuánto es el bonus, y yo creo que esto es más vocacional, es más esa parte de completarte humanamente. Porque al final esto sí ayuda a mejorar la vida de las personas. No digo que la banca de inversión no lo haga, ¿eh? Por supuesto que lo hace, pero es menos tangible. Es complejo porque yo creo que requiere de un nivel de autorreflexividad muy alto, que es el de conocerte bien, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que a lo mejor en su veintena o incluso treintena todavía no sabe muy bien qué es eso que se le da bien, ¿no? Qué es ese talento que tiene o eso que realmente le gusta. Y no es tan sencillo llegar a eso, pero sí siento que la gente debería como trabajar en conocerse bien, identificar los talentos que tiene. A veces yo creo que pienso que, como decía Whitman, albergo multitudes. Hay veces que dices, te sientes un día que eres más tal, otro día más viajero, otro día te dirías, otro día, ¿no? Sí. Pero sí, yo creo que sí. Y ser también como más sincero. O sea, Richard Feynman decía, la persona más fácil de engañar eres tú mismo. Claro. Y yo creo que ahí es donde tienes tú que actuar. Sí, y esto decir, no se me da bien, ¿no? Es que no, o sea, no es lo mío, no disfruto. Ya, todo el mundo dice, es que es el sitio, es the place to be. Pero yo no estoy disfrutando. Ya. Desengáñate. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Qué buen consejo. La siguiente pregunta es, ¿qué creencias sobre ti mismo tuviste que desafiar o abandonar para poder avanzar hacia donde estás hoy? Creencias limitantes. Sí. Bueno, a ver, empecé trabajando en mundo financiero. Pues fue al final decir, oye, se acabó, es corta aquí, ¿no? O sea, es que este no es el mundo, no es tu hábitat. Sigo en un banco, por supuesto. Pero eso no era lo mío. O sea, yo creo que fue un poco desafiar eso. Desafiar eso y ser capaz de decir, corto amarras. Y mucha gente me decía, ¿estás seguro de lo que has hecho? Porque todavía estaban ellos siguen en la tarjeta. ¿Estás seguro? La otra tarjeta es menos fancy, a lo mejor. Ahora, después de los años, por suerte, pues creo que la otra tarjeta también luce bonita, ¿no? Pero en su momento era una apuesta. Y yo creo que para mí eso fue, ¿no? Fue como de repente cambiar y decir, oye, voy a meterme en este tema y a ver qué tal. Porque lo otro, y ahí fue la clave, decir, lo otro no. O sea, fuiste muy honesto contigo mismo. Sí. A lo mejor es que no se me daba bien y había gente mejor que yo. Porque también, oye, la sobreconfianza
El conocer los sesgos no quiere decir que no te pase y lo sufras. O sea, ¿Y fue un proceso largo? Es decir, ¿fue algo que estuviste madurando durante ya un tiempo, ¿no? Como ese momento en el que uno ya dice, uff, esto no me termina sí. de convencer, pero continúa, ¿no? Y es un poco, bueno, Joan Tubau, que habla mucho de esto de lo difícil que es salir de la carrera de la rata, ¿no? Que es algo interesante. Pero bueno, hay personas que al final pues son más impulsivas y cuando se encuentran con esta situación la cortan. Y hay otras que, sin embargo, nunca terminan de alejarse de la tarjeta. Tú, evidentemente, supiste superar eso, pero ¿fue rápido o no tanto? No fue tan rápido. No fue overnight. Y Joan me encanta, pero en mi caso fue pues sentir que los lunes no me iba con ilusión a trabajar, ¿no? Diciendo, la semana. Yeah. Otra cosa que me pasó, que fue tremendo, era no me alegraba de los éxitos de otro, porque lo veía como un competidor. Y eso me parece una política horrible. O sea, me parecía horrible, sentía mal conmigo mismo, porque además no es win-win. O sea, al final cuando piensas en que le vaya mal a otro, ¿no? Como para triunfar y ser, ¿no? En el país de los ciegos el tuerto, ¿no? Y era como, no, o sea, qué mal. Creo que ahora mismo pues no tiene nada que ver. O sea, yo me alegro muchísimo de que le vaya muy bien a otro porque creo que eso hace mejor el entorno en el que estás y al final te acabará yendo mejor a ti, ¿no? Y como que compartir las cosas más, no preocuparme. El ego creo que es algo muy importante, ser capaz de... El ego es que es un enemigo. Es un enemigo y te frena mucho. Y en la banca de inversión el ego está pues eso, a la orden del día, la tarjeta, el ego. Ser capaz de vivir con el ego, ¿no? Convertirlo un poquito, ¿no? Es decir, oye, vamos a construir de nuevo y llegas a un sitio donde pues deja los tirantes, deja el pañuelo, deja toda esa aura que llevabas y puede a construir. Fue... Qué bueno. Bonita frase esa, sí, ¿eh? La verdad es Ponte que a sí. construir, me quedo con esa. Ponte a construir. Y la última pregunta va sobre legado. ¿Qué le gustaría a Julián dejar como legado o dejar en las personas con las que has estado, has trabajado? Qué bueno. Hay un libro ahora, no me acuerdo, Brené Brown tiene un libro, Dare to Lead, y en ese libro te dice, selecciona de estos 50 valores 10 para ti fundamentales. Y de los 10, quédate con 2, que sean como tus conductores, tus North Stars. Yo elegí 2, que uno era colaboración, me gusta hacer las cosas colaborando, siempre, y el segundo era legado. O sea, que me encanta que me hables del legado. Y una persona que yo admiro mucho es Rafa Nadal, me gusta mucho el tenis, y Rafa Nadal siempre habla del legado, ¿no? Y no habla del legado de ganar 22 Grand Slams, de ganar Roland Garros casi siempre, sino él hablaba de que le recuerden como una buena persona, ¿no? Que le recuerden como alguien agradable, que donde estaba ayudaba, ¿no? Y yo tengo un lema que usamos en el equipo, que es el How Can I Help, ¿no? Que viene de la serie New Amsterdam y del doctor Max Goodwin, y me gusta ese How Can I Help. Y ese How Can I Help te deja ese legado. Es una persona que quiere ayudar, que quiere contribuir, quiere colaborar y quiere dejar ese legado de ser una buena persona. Es una buena persona. Sí, el impacto positivo que dejas en las personas, ¿no? Te recuerdan a ti como persona, pero no tanto a lo mejor lo que hiciste porque no es tan importante. Sí, ese pozo, que dejen un buen pozo, ¿no? Que digan, qué bueno, ¿no? O va a venir, o qué tal, ¿no? Qué bueno, qué majo es, ¿no? Cuando se va, ¿no? Yo creo que no hay nada mejor que eso, ¿no? Sí, o haber sido un punto de inflexión para muchas personas, que eso a veces no nos damos cuenta del impacto positivo que podemos generar en otros simplemente por lo que les hemos enseñado o porque en un momento determinado les hemos ayudado con algo, y eso vale mucho más a lo mejor que el resultado concreto, específico, económico que hayas conseguido en tu paso por él. Totalmente. Mira, hemos tenido una sesión en el equipo que era de reconocer a los que habían tenido mejores valoraciones y luego les he pedido que dijeran cada una frase de cómo resumían la sesión. Y ha dicho una persona, dice, ha sido como apapachar el corazón hoy, ¿no? Y eso, pues creo que es lo más bonito que puede haber, ¿no? Que te hagan eso, abrazarte, darte un abrazo en tu corazón y que te deje ese recuerdo y ese pozo. Pues a mí me encantaría que pasara ahí. Qué bueno. Pues me quedo con eso, hay que abrazar más el corazón de las personas, ¿no? Muchas gracias, Julián, por tu tiempo hoy. Un placer tenerte. Igualmente, muchísimas gracias por invitarme. Cuando queráis. Gracias.